Canto primero. Los dioses deciden en asamblea el retorno de Odiseo. Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos senderos, que anduvo errante muy mucho después de Troya sagrada asolar, vio muchas ciudades de hombres y conoció su talante. Y dolores sufrió sin cuento en el mar tratando de asegurar la vida y el retorno de sus compañeros. Mas no consiguió salvarlos, con mucho quererlo, pues de su propia insensatez sucumbieron víctimas, locas, de Hiperión Helios las vacas comieron, y en tal punto acabó para ellos el día del retorno. Diosa, hija de Zeus, también a nosotros, cuéntanos algún pasaje de estos sucesos. Ello es que todos los demás, cuantos habían escapado a la amarga muerte, estaban en casa, dejando atrás la guerra y el mar. Solo él estaba privado de regreso y esposa, y lo retenía en su cóncava cueva la ninfa Calipso, divina entre las diosas, deseando que fuera su esposo. Y el caso es que cuando transcurrieron los años y le llegó aquel en el que los dioses habían hilado que regresara a su casa de Ítaca, ni siquiera entonces estuvo libre de pruebas, ni cuando estuvo ya con los suyos. Todos los dioses se compadecían de él excepto Poseidón, quien se mantuvo siempre rencoroso con el divino Odiseo hasta que llegó a su tierra. Pero había acudido entonces junto a los etíopes que habitan lejos, los etíopes que están divididos en dos grupos, unos donde se hunde Hiperión y otros donde se levanta, para asistir a una hecatombe de toros y carneros. En cambio, los demás dioses estaban reunidos en el palacio de Zeus olímpico. Y comenzó a hablar el padre de hombres y dioses, pues se había acordado del irreprochable Egisto, a quien acababa de matar el afamado Orestes, hijo de Agamenón. Acordóse, pues, de éste, y dijo a los inmortales su palabra: ay, ay, cómo culpan los mortales a los dioses, pues de nosotros, dicen, proceden los males. Pero también ellos por su estupidez soportan dolores más allá de lo que les corresponde. Así, ahora Egisto ha desposado, cosa que no le correspondía, a la esposa legítima del Atrida y ha matado a éste al regresar, y eso que sabía que moriría lamentablemente, pues le habíamos dicho, enviándole a Hermes, al vigilante Argifonte, que no le matara ni pretendiera a su esposa. Que habrá una venganza por parte de Orestes cuando sea mozo y sienta nostalgia de su tierra. Así le dijo Hermes, mas con tener buenas intenciones no logró persuadir a Egisto. Y ahora las ha pagado todas juntas. Y le contestó luego la diosa de ojos brillantes, Atenea: Padre nuestro Cronida, supremo entre los que mandan, claro que aquel yace víctima de una muerte justa, así perezca cualquiera que cometa tales acciones. Pero es por el prudente Odiseo por quien se acongoja mi corazón, por el desdichado que lleva ya mucho tiempo lejos de los suyos y sufre en una isla rodeada de corriente donde está el ombligo del mar. La isla es boscosa y en ella tiene su morada una diosa, la hija de Atlante, de pensamientos perniciosos. El que conoce las profundidades de todo el mar y sostiene en su cuerpo las largas columnas que mantienen apartados tierra y cielo. La hija de éste lo retiene entre dolores y lamentos y trata continuamente de hechizarlo con suaves y astutas razones para que se olvide de Ítaca, pero Odiseo, que anhela ver levantarse el humo de su tierra, prefiere morir. Y ni aun así se te conmueve el corazón, olímpico. ¿Es que no te era grato Odiseo cuando en la amplia Troya te sacrificaba víctimas junto a las naves aqueas? ¿Por qué tienes tanto rencor, Zeus? Y le contestó el que reúne las nubes: Zeus, hija mía, ¿qué palabra ha escapado del cerco de tus dientes? ¿Cómo podría olvidarme tan pronto del divino Odiseo, quien sobresale entre los hombres por su astucia y más que nadie ha ofrendado víctimas a los dioses inmortales que poseen el vasto cielo? Pero Poseidón, el que conduce su carro por la tierra, mantiene un rencor incesante y obstinado por causa del cíclope a quien aquel privó del ojo, Polifemo, igual a los dioses, cuyo poder es el mayor entre los cíclopes. Lo parió la ninfa Toosa, hija de Forcis, el que se cuida del estéril mar, uniéndose a Poseidón en profunda cueva. Por esto, Poseidón, el que sacude la tierra, no mata a Odiseo, pero lo hace andar errante lejos de su tierra patria.
Con que, vamos, pensemos todos los aquí presentes sobre su regreso, de forma que vuelva. Y Poseidón depondrá su cólera, que no podrá él solo rivalizar frente a todos los inmortales dioses contra la voluntad de estos. Y le contestó luego la diosa de ojos brillantes, Atenea. Padre nuestro Cronida, supremo entre los que mandan, si por fin les cumple a los dioses felices que regrese a casa el muy astuto Odiseo, enviemos enseguida a Hermes, al vigilante Argifonte, para que anuncie inmediatamente a la ninfa de lindas trenzas nuestra inflexible decisión, el regreso del sufridor Odiseo. Que yo me presentaré en Ítaca para empujar a su hijo, y ponerle valor en el pecho. A que convoque en asamblea a los aqueos de largo cabello a fin de que pongan coto a los pretendientes que siempre le andan sacrificando gordas ovejas y cuernitorcidos bueyes de rotátiles patas. Lo enviaré también a Esparta y a la arenosa Pilos para que indague sobre el regreso de su padre, por si oye algo, y para que cobre fama da valiente entre los hombres. Así diciendo, ató bajo sus pies las hermosas sandalias inmortales, doradas, que las suelen llevar sobre la húmeda superficie o sobre tierra firme a la par del soplo del viento. Y tomó una fuerte lanza con la punta guarnecida de agudo bronce, pesada, grande, robusta, con la que domeña las filas de los héroes guerreros contra los que se encoleriza la hija del Padre Todopoderoso. Luego descendió lanzándose de las cumbres del Olimpo y se detuvo en el pueblo de Ítaca sobre el pórtico de Odiseo, en el umbral del patio. Tenía entre sus manos una lanza de bronce y se parecía a un forastero, a Mentes, caudillo de los Tafios. Y encontró a los pretendientes. Estos complacían su ánimo con los dados delante de las puertas y se sentaban en pieles de bueyes que ellos mismos habían sacrificado. Sus heraldos y solícitos sirvientes se afanaban, unos en mezclar vino con agua en las cráteras, y los otros en limpiar las mesas con agujereadas esponjas, se las ponían delante y ellos se distribuían carne en abundancia. El primero en ver a Atenea fue Telémaco, semejante a un dios, estaba sentado entre los pretendientes con corazón acongojado y pensaba en su noble padre. Ojalá viniera e hiciera dispersarse a los pretendientes por el palacio, ojalá tuviera él sus honores y reinara sobre sus posesiones. Mientras esto pensaba sentado entre los pretendientes, vio a Atenea. Se fue derecho al pórtico, y su ánimo rebosaba de ira por haber dejado tanto tiempo al forastero a la puerta. Se puso cerca, tomó su mano derecha, recibió su lanza de bronce y le dirigió aladas palabras: «Bienvenido, forastero, serás agasajado en mi casa. Luego que hayas probado del banquete, dirás qué precisas». Así diciendo, la condujo y ella le siguió, Palas Atenea. Cuando ya estaban dentro de la elevada morada, llevó la lanza y la puso contra una larga columna, dentro del pulimentado guardalanzas donde estaban muchas otras del sufridor Odiseo. La condujo e hizo sentar en un sillón y extendió un hermoso tapiz bordado, y bajo sus pies había un escabel. Al lado colocó un canapé labrado lejos de los pretendientes, no fuera que el huésped, molesto por el ruido, no se deleitara con el banquete alcanzado por sus arrogancias y para preguntarle sobre su padre ausente. Y una esclava derramó sobre fuente de plata el aguamanos que llevaba en hermosa jarra de oro, para que se lavara, y al lado extendió una mesa pulimentada. Luego la venerable ama de llaves puso comida sobre ella y añadió abundantes piezas escogidas, favoreciéndole entre los que estaban presentes. El trinchante les ofreció fuentes de toda clase de carnes que habían sacado del trinchador y a su lado colocó copas de oro. Y un heraldo se les acercaba a menudo y les escanciaba vino. Luego entraron los arrogantes pretendientes y enseguida comenzaron a sentarse por orden en sillas y sillones. Los heraldos les derramaron agua sobre las manos, las esclavas amontonaron pan en las canastas y los jóvenes coronaron de vino las cráteras. Y ellos echaron mano de los alimentos que tenían dispuestos delante. Después que habían echado de sí el deseo de comer y beber, ocuparon su pensamiento el canto y la danza, pues estos son complementos de un banquete, así que un heraldo puso hermosa cítara en manos de Femio.
quien cantaba a la fuerza entre los pretendientes, y éste rompió a cantar un bello canto acompañándose de la cítara. Entonces Telémaco se dirigió a Atenea, de ojos brillantes, y mantenía cerca su cabeza para que no se enteraran los demás. Forastero amigo, ¿vas a enfadarte por lo que te diga? Estos se ocupan de la cítara y el canto, y bien fácilmente, pues se están comiendo sin pagar unos bienes ajenos, los de un hombre cuyos blancos huesos ya se están pudriendo bajo la acción de la lluvia. Tirados sobre el litoral, o los voltean las olas en el mar, y si al menos lo vieran de regreso a Ítaca. Todos desearían ser más veloces de pies que ricos en oro y vestidos. Sin embargo, ahora ya está perdido de aciago destino, y ninguna esperanza nos queda por más que alguno de los terrenos hombres asegure que volverá. Se le ha acabado el día del regreso. Pero, vamos, dime esto, e infórmame con verdad, ¿quién, de dónde eres entre los hombres, dónde están tu ciudad y tus padres, en qué nave has llegado, cómo te han conducido los marineros hasta Ítaca y quiénes se precian de ser? Porque no creo en absoluto que hayas llegado aquí a pie. Dime también con verdad, para que yo lo sepa, si vienes por primera vez o eres huésped de mi padre, que muchos otros han venido a nuestro palacio, ya que también él hacía frecuentes visitas a los hombres. Y Atenea, de ojos brillantes, se dirigió a él. Claro que te voy a contestar sinceramente a todo esto. Afirmo con orgullo ser Mentes, hijo de Anquíalo, y reino sobre los Tafios, amantes del remo. Ahora acabo de llegar aquí con mi nave y compañeros navegando sobre el Ponto Rojo como el vino hacia hombres de otras tierras. Voy a Temesa en busca de bronce y llevo reluciente hierro. Mi nave está atracada lejos de la ciudad en el puerto Reitro, a los pies del boscoso monte Nello. Tenemos el honor de ser huéspedes por parte de padre. Puedes bajar a preguntárselo al viejo héroe Laertes, de quien afirman que ya no viene nunca a la ciudad y sufre penalidades en el campo en compañía de una anciana sierva que le pone comida y bebida cuando el cansancio se apodera de sus miembros. De recorrer penosamente la fructífera tierra de sus productivos viñedos. He venido ahora porque me han asegurado que tu padre estaba en el pueblo. Pero puede que los dioses lo hayan detenido en el camino, porque en modo alguno está muerto sobre la tierra el divino Odiseo, sino que estará retenido, vivo aún, en algún lugar del ancho mar. En alguna isla rodeada de corriente donde lo tienen hombres crueles y salvajes que lo sujetan contra su voluntad. Así que te voy a decir un presagio, porque los inmortales lo han puesto en mi pecho y porque creo que se va a cumplir, no porque yo sea adivino ni entienda una palabra de aves de agüero. Ya no estará mucho tiempo lejos de su tierra patria, ni aunque lo retengan ligaduras de hierro. Él pensará cómo volver, que es rico en recursos. Pero, vamos, dime, e infórmame con verdad, si tú, tan grande ya, eres hijo del mismo Odiseo. ¿Te pareces a aquel asombrosamente en la cabeza y los lindos ojos, que muy a menudo nos reuníamos antes de embarcar el para Troya, donde otros argivos, los mejores, embarcaron en las cóncavas naves? Desde entonces no he visto a Odiseo, ni él a mí. Y Telémaco le contestó discretamente, desde luego, huésped, te voy a hablar sinceramente. Mi madre asegura que soy hijo de él, yo, en cambio, no lo sé, que jamás conoció nadie por sí mismo su propia estirpe. Ojalá fuera yo el hijo dichoso de un hombre al que alcanzara la vejez en medio de sus posesiones. Sin embargo, se ha convertido en el más desdichado de los mortales hombres aquel de quien dicen que yo soy hijo, ya que me lo preguntas. Y Atenea, de ojos brillantes, se dirigió a él. Seguro que los dioses no te han dado linaje sin nombre, puesto que Penélope te ha engendrado tal como eres. Con que, vamos, dime esto, e infórmame con verdad, ¿qué banquete, qué reunión es esta y qué necesidad tienes de ella? ¿Se trata de un convite o de una boda? Porque seguro que no es una comida a escote, tan irrespetuosos me parece que comen en el palacio, más de lo conveniente. Se irritaría viendo tantas torpezas cualquier hombre con sentido común que viniera. Y Telémaco le contestó discretamente,
huésped, puesto que me preguntas esto a inquieres, este palacio fue en otro tiempo severamente rico e irreprochable mientras aquel hombre estaba todavía en casa. Pero ahora los dioses han decidido otra cosa maquinando desgracias, lo han hecho ilocalizable más que al resto de los hombres. No me lamentaría yo tanto por él aunque estuviera muerto, si hubiera sucumbido entre sus compañeros en el pueblo de los troyanos o entre los brazos de los suyos, una vez que hubo cumplido la odiosa tarea de la guerra. En este caso le habría construido una tumba el ejército panaqueo y habría cosechado para el futuro un gran renombre para su hijo. Sin embargo, las arpías se lo han llevado sin gloria, se ha marchado sin que nadie lo viera, sin que nadie le oyera, y a mí solo me ha legado dolores y lágrimas. Pero no solo lloro y me lamento por aquel, que los dioses me han proporcionado otras malas preocupaciones, pues cuántos nobles reinan sobre las islas, Duliquio, Same y la boscosa Santés. Y cuántos son poderosos en la escarpada Ítaca pretenden a mi madre y arruinan mi casa. Ella ni se niega al odioso matrimonio ni es capaz de ponerles coto, y ellos arruinan mi hacienda comiéndosela. Luego acabarán incluso conmigo mismo. Y le contestó, irritada, Palas Atenea, ay, mucha falta te hace ya el ausente Odiseo, que pusiera él sus manos sobre los desvergonzados pretendientes. Pues si ahora, ya de regreso, estuviera en pie ante el pórtico del palacio sosteniendo su hacha, su escudo y sus dos lanzas tal como yo le vi por primera vez en nuestro palacio bebiendo y gozando del banquete recién llegado de Efira, del palacio de Mermérida. Había marchado allí Odiseo en rápida nave para buscar veneno homicida con que untar sus broncíneas flechas. Aquel no se lo dio, pues veneraba a los dioses que viven siempre, pero se lo entregó mi padre, pues lo amaba en exceso. Con tal atuendo se enfrentara Odiseo con los pretendientes. Corto el destino de todo sería y amarga sus nupcias. Pero está en las rodillas de los dioses y tomará venganza en su palacio al volver o no. En cuanto a ti, te ordeno que pienses la manera de echar del palacio a los pretendientes. Con que, vamos, escúchame y presta atención a mis palabras, convoca mañana en asamblea a los héroes aqueos y hazles a todos manifiesta tu palabra, y que los dioses sean testigos. Ordena a los pretendientes que se dispersen a sus casas, y a tu madre, si su deseo la impulsa a casarse, que vuelva al palacio de su poderoso padre, le prepararán unas nupcias y le dispondrán una dote abundante. Cuánta es natural que acompañe a una hija querida. A ti, sin embargo, te voy a aconsejar sagazmente, por si quieres obedecerme, bota una nave de 20 remos, la mejor, y marcha para informarte sobre tu padre largo tiempo ausente. Por si alguno de los mortales pudiera decirte algo o por si escucharas la voz que viene de Zeus, la que, sobre todas, lleva a los hombres las noticias. Primero dirígete a Pilos y pregunta al divino Néstor, y desde allí a Esparta al palacio del rubio Menelao, pues él ha llegado al postrero de los aqueos que visten bronce. Si oyes de tu padre que vive y está de vuelta, soporta todavía otro año, aunque tengas pesar, pero si oyes que ha muerto y que ya no vive, regresa enseguida a tu tierra patria. Levanta una tumba en su honor y ofréndale exequias en abundancia, cuantas están bien. Y entrega tu madre a un marido. Luego que esto hayas concluido, medita en tu mente y en tu corazón la manera de matar a los pretendientes en tu casa con engaño o a las claras. Y es preciso que no juegues a cosas de niños, pues no eres de edad para hacerlo. ¿No has oído que fama ha cobrado el divino Orestes entre todos los hombres por haber matado al asesino de su padre, a Egisto fecundo en Ardides, porque había quitado la vida a su ilustre padre? También tú, amigo, pues te veo vigoroso y bello, sé valiente para que alguno de tus descendientes hable bien de ti. Yo me marcho ahora mismo a la rápida nave junto a mis compañeros, que deben estar cansados de tanto esperarme. Tú ocúpate de esto y presta oídos a mis palabras. Y le contestó Telémaco discretamente, huésped, en verdad dices esto con sentimientos amigos, como un padre a su hijo, y jamás los echaré a olvido. Mas,
Vamos, quédate ahora por muy deseoso que estés del camino, para que después de bañarte y gozar en tu pecho marches alegre a la nave portando un presente, un regalo estimable y hermoso que será para ti un tesoro de mí, como los que hospedan dan a sus huéspedes. Y contestó luego Atenea, de ojos brillantes, no me detengas más, que ya ansío el camino. El regalo que tu corazón te empuje a darme, entrégamelo cuando vuelva otra vez para llevarlo a casa. Escoge uno bueno de verdad y tendrás otro igual en recompensa.